cosas maravillosas. Me salvó en el pasado, me está salvando ahora y me va a salvar en el futuro. Eso como pueblo de Dios tenemos que saberlo. Significa que Dios nos salvará siempre. Debe de saberlo usted. Es necesario que lo sepa. Si usted no lo sabe, va a tener serios conflictos. Va a tener siempre conflictos, pero no tan serios como el que usted le atribuya a Dios cosas que Él no ha hecho. Porque estaba meditando y pensando que lo que el Señor me ha puesto en mi corazón compartir en una próxima enseñanza, que posiblemente sea el próximo domingo, es donde usted y yo vamos a comprender que el Señor envió su palabra. Y esa palabra tiene dos propósitos. Y por medio de esa enseñanza, usted y yo vamos a comprender que el responsable no es el Señor. Que es una forma de expresar, el Señor me probó, pero no es el Señor quien está probando, sino que el Señor está permitiendo que nosotros seamos probados por nuestras malas decisiones. Y Él lo está permitiendo sencillamente para que lo que nos llevó a tomar malas decisiones sea acrisolado, sea purificado, y que la escoria, lo dicen ellos, nos probaste, ¿Jehová prueba? No. Ellos fueron sometidos por sus enemigos porque ellos quebrantaron la ley de Dios. Ellos fueron sometidos por sus enemigos porque ellos se mezclaron con los enemigos. Pero ellos dicen, nos probaste. Sí, es una forma de decir, pero no es Dios quien prueba. Usted podría, si usted fuera Adán y usted fuera Eva, usted podría decir, es que el Señor me probó en el huerto. Usted estaría diciendo una cosa que no es verdad. Él fue tan claro y ha sido siempre tan claro con nosotros por medio de su palabra, para que no haya necesidad de que los acontecimientos se den en nosotros como Él no quiere que se den. Por ejemplo, te he dado de todos los árboles del huerto, mas de este. O sea, el día que comas de este te vas a meter en problemas. Si no comes de este no tendrás problemas. Nosotros muchas veces le decimos, Señor, ¿pero qué pasa? Y si Él nos dijera por qué pasan las cosas. Lo que pasa es que somos bien inteligentes en lo malo. No nos acordamos de lo que hemos hecho. No nos acordamos de lo que hemos dicho. Nuestra mente nos engaña como nuestro corazón, que es lo mismo. Nuestra mente nos engaña porque nos olvidamos de lo que hemos hecho malo. Se fijó que hay un montón de cosas de las que no nos convienen. ¿Qué será, hermano? No me acuerdo. ¿Que yo le dije qué? Sí, como tú no fuiste el ofendido, sino el ofensor. ¿Cómo dice? ¿Yo? Que yo me lo comí, dicen en la casa. ¿Por qué será que esas cosas no nos acordamos? Hermano, yo quiero dejar algo bien claro, porque lo he encontrado en la palabra de Dios. Dios no nos prueba. ¿Por qué pasamos 40 años en el desierto? Porque el Señor nos metió 40. No, es un decir. Fue tu mala decisión. Si acababas de salir de Egipto cuando ya estabas murmurando. No habían pasado quizás ni 3 días cuando ya querías regresar a Egipto. Te volviste hasta mentiroso. Nos acordamos cuando nos sentábamos a la orilla de las ollas de carne, alrededor de las ollas de carne. ¿Cuál carne si eras un esclavo? ¿Y cómo comíamos la cebolla y los puerros? ¿Cuáles? Eras un esclavo.
Elías estaba en la cueva por Dios. Elías estaba en el desierto por Dios. Israel estaba en el desierto por Dios. David estaba en el desierto por Dios, porque también David anduvo en el desierto. ¿Quiénes metieron a estos hombres y a este pueblo al desierto? Entonces, hermano, aprendamos. Ya no le digamos al Señor, si para eso nos da su revelación: yo no te he hecho nada, yo no te he metido en problemas, no es por mí que estás aguantando hambre, no es por mí que te persiguen, no es por mí que estás desnudo. No sé si estoy hablando en chino. ¿Sabe qué es el chino? Ni yo tampoco. Pero ¿me entiende lo que estoy diciendo? Dejemos de acusar a Dios en cosas que Él no hace ni ha hecho con nosotros. Son nuestros yerros, son nuestros pecados los que han hecho que estemos lejos de Él. Señor, creo que me equivoqué de tema. Pero espérese, todavía no hemos llegado al final. Es mejor el final del negocio y de la prédica. Amén. Hay una bendición para nosotros. Fíjese que estaba meditando en esto, que no hay nada peor para los siervos de Dios que caer en las manos de orgullosos perseguidores. No hay cosa peor. No hay cosa peor para el pueblo de Dios que caer en manos de orgullosos perseguidores. No hay cosa peor. El mayor peligro que cae sobre el hombre viene de donde menos debería de venir, de él mismo. ¿Es por Dios que tenemos una naturaleza caída? ¿Es por Dios que no tenemos una estatura de varón perfecto? ¿De dónde viene lo peor que le pasa a nuestra vida? De nosotros mismos. Fíjese que vea la naturaleza, no del hombre, la naturaleza animal, por ejemplo. Los leones no se pelean entre ellos. Hay ciertas excepciones, cuando muere o envejece el reinante, etc. Pero no, ese no es el común denominador. Usted ve las manadas, ellos no se están peleando entre ellos. Las serpientes venenosas no se muerden inyectando el veneno sobre ellas mismas. Y pueden haber 100, 200 serpientes en un mismo pozo, en un mismo río, y entre ellas no se inoculan su veneno. ¿O estoy mintiendo? Y mire lo triste, pero el hombre es el causante principal de las tribulaciones y aflicciones de los de su propia raza. Usted ya conoce la aflicción de Job, ¿verdad? Difícil la aflicción de Job. Habían 3 agentes interviniendo. Uno era Dios, interviniendo de alguna manera, porque Job lo involucró en esto. Satanás lo involucró en esto. Pero Job no quería destruir en ningún momento, ni quiso destruir en ningún momento, ni quiso probar a Job en ningún momento. Usted lo sabe eso. Se cumplieron propósitos que no tienen nada que ver con lo que yo acabo de aclarar, de que Dios no es culpable. Pero había alguien más, Satanás. Estaba Satanás. Y estaban los sabeos.
El diablo estaba queriendo destruir su cuerpo, estaba obrando su cuerpo. Los sabeos estaban queriendo destruir todos sus bienes y los destruyeron, se los quitaron los sabeos. Pese a todo esto, Job admite un tercer agente y dice Job: Jehová dio, Jehová quitó. Ahora, quiero preguntarle, ¿Dios le quitó a Job? Hermano, ayúdeme. Hoy sí quería oír una respuesta. ¿Dios le quitó a Job? No. Mas sin embargo, Dios sí le dio a Job. Pero él dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Y no era así. Hermano, uno dice: amén, Dios no está mintiendo. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra de Uz? Varón perfecto, apartado de mal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No has considerado a mi siervo Job, que aunque tú provocaste a que se tratara, ha mantenido su integridad? Dios lo bendijo a Job, pero Dios en ningún momento le estaba quitando a Job absolutamente nada. Amén. Ahora, volviendo a lo del Salmo, los opresores pisotean al justo. Mire qué tremendo, los opresores pisotean al justo. ¿Pero por qué los pisotean? ¿Por qué Sennacherib estaba queriéndolos destruir? ¿Por qué llegaron los caldeos hasta Jerusalén? ¿Por qué los llevaron cautivos? ¿Que acaso Dios se los entregó a ellos solamente por entregárselos? ¿Sabe? Esto es muy parecido. Yo espero que me esté dando a entender, hermano. No crea, no es fácil querer cambiar una mentalidad evangélica tradicional. Porque muchos oramos mal porque fuimos mal enseñados. Usted pídale a Dios, hermano, usted exíjale a Dios. Es que Él es su Padre. Es que mire, yo he decidido que yo le voy a arrancar las bendiciones a Dios. ¿Cómo? ¿Quién ha sido ese soberbio que le ha enseñado eso? Cuando dice la Escritura: calle delante de Él toda la tierra. El libro de Eclesiastés nos enseña a meditar en esto. Él está en el cielo y tú en la tierra. ¿Usted cree que por gusto está eso ahí? Es que mire, hermano, unos 3 ayunos y ya va a ver. ¿Le vamos a retorcer el brazo a Dios con los ayunos? Qué misericordia la de Dios, que da respuesta a gente soberbia como esa. Me incluyo. Pero Dios sabe que hemos sido mal enseñados en eso y que no somos culpables del todo de esa mala enseñanza que hemos recibido. Amén. Se dice que Dios es la causa de ello. Los opresores pisoteando al justo. Ahora, es una verdad que Él permite las aflicciones. Él las permite con un propósito. Pero no debemos de olvidar que Él ha establecido leyes. Volviendo al anterior, es que la lluvia me hizo daño. ¿La lluvia? ¿La lluvia te hizo daño? ¿Y la lluvia para qué es? Es para bendecirte. ¿Y la lluvia para qué es? Para que nutra la tierra y la semilla, y tengas alimento, y comas, y tengas agua, y bebas. Pero es que la lluvia me hizo daño. ¿Por qué saliste si estaba lloviendo? La lluvia no es una maldición, la lluvia es una bendición. Pero si yo quebranto esas leyes, la lluvia me va a hacer daño.
Qué mal estamos, hermano. Y quiero decirle algo, son pequeñas zorras en nuestra vida que debemos de cazar. Él no es responsable de lo que nos pasa. Dice su palabra, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Antes de que los caldeos llegaran, antes de que los asirios llegaran, el Señor siempre estaba tratando la manera de alertar a su pueblo y hablarle a través de los profetas. No les importó. Y es por eso que Dios le dice a uno de sus pocos obedientes, vienen los caldeos, yo te lo dije, sí, pero cómprate una parcela, porque vas a regresar. Dios no los había probado. Ellos se habían metido en muchos problemas. ¿Por qué perdemos los trabajos? Jehová dio, Jehová quitó, hermano. Sin vergüenza, di la verdad. Es triste visitar a alguien en una prisión. Es que yo no sé por qué estoy aquí, hermano. Nunca se me olvida una experiencia que yo pasé. Es que no sé cómo Dios permitió que yo viniera hasta aquí, hermano. Y yo me quedé mudo, no había qué decirle al hermano. Pero el hermano con una gran soberbia. Yo no sé cómo es posible, me dijo, que Dios me haya permitido que yo haya estado hasta aquí. Yo no había qué decirle. A los días me di cuenta porque estaba metido en la chirona. Había tomado y se había peleado con unos policías. ¿Y qué tal si Dios me hubiera dicho enfrente de él, no, aquí está preso porque fíjate que bebió y peleó con los policías? Le cuento algo para que entendamos de que nosotros no, las cosas que nos suceden no es por gusto. En algo nos hemos equivocado, algo hemos fallado. En algo nos hemos descuidado, y aunque yo no lo haya hecho, es solamente el pecado de la omisión. El no haberle dado importancia a algo, el descuido de algo, el permitir algo, el ser alcahueta en muchas cosas, el ser frescos en otras, el ser cómodos en otros. Y no creemos que eso está alimentando al enemigo para que nos meta en la red, para que nos ensaye, para que nos prueba, para que cabalguen, porque solo así pueden cabalgar sobre nosotros. De otra forma, no lo permite Dios. Sería mentiroso Dios en su palabra si permitiera que Él fuera el que permita que nos pisoteen, en el sentido de orden de Él. No, permite porque quebrantaste una ley. Es bien triste cuando alguien está agonizando y uno como pastor llega. Y como su pastor no es ignorante en muchas cosas, porque uno lo sabe por medio de la familia, uno lo sabe por medio de la misma persona. Hermano, ¿por qué Dios me está quitando la vida? No, Dios no le está quitando la vida. Usted disminuyó su vida. ¿Cuántos años fue alcohólico? Dios no le arruinó su hígado. Usted arruinó su hígado. Y uno sabe el historial de la gente. Uno se queda callado porque no
No podemos ser crueles diciendo verdades en un momento que ya no vale la pena decirlas. No, mejor hemos aprendido a decirle al Señor, Señor, sé propicio con nosotros. La diferencia es que Él los sacaba, Él conducía a bien, es diferente. Él conducía a bien, ya que hiciste esto. Bueno, ni modo, hay leyes. Mire, si en lo humano, qué tremendo, los sátrapas hacían firmar decretos a los reyes que estos no se podían violar ni siquiera por el propio rey otra vez. Por eso decían, lo que está escrito, escrito está, en el caso aún del Señor Jesús. Ni siquiera con otro decreto para, ¿cómo se diría? Para, ¿sí? Sino que, perdón, no, me refiero, que exacto, ni siquiera otro decreto para caducarlo no se podía. En el caso de los judíos en los tiempos de Esther, no, lo que hizo el rey fue dar otro decreto para que ellos se defendieran, pero no para abrogar o caducar el decreto. Por eso el Señor, cuando nosotros nos metemos en esas cosas, nosotros nos metemos, Él en su infinita misericordia nos da promesas. Quiero decirle algo, para mí, esta es una palabra que debemos de entender las personas maduras en el Señor. Debemos de entenderlas, debemos de estar conscientes, porque los niños no entienden esta palabra. Amén. La prueba había sido dura para ellos, es una verdad. Y ellos decían que Dios los había acrisolado como a fina plata, como para purificarlos. Lo dice en el versículo 10, porque tú nos probaste. No era así como está escrito aquí. Porque tú nos probaste. No, Dios no los había probado. Él había conducido a bien los errores que ellos habían cometido. Nos ensayaste como se afina la plata. Amén. Ahora, ¿qué es lo que Dios estaba haciendo con eso? En las cosas que ellos se metían. Es cierto, eran unos castigos para ellos, pero unos castigos que ellos solos se estaban dando. Por ejemplo, ¿por qué dejó de vivir? ¿Por qué fue sacado del huerto Adán? ¿Por qué no volvió a tener esa perfección, ese estado de perfección que era condicional desde un principio? Se le aclaró y se le dijo en estas palabras: Adán, tu perfección, tu eternidad es acondicionada. Entiéndelo, está bajo condición. Hermanos, para nosotros la vida abundante es condicionada. Sométete a Dios y tu vida será diferente. Si no te sometes, tu vida será diferente. Es para todos nosotros, es diferente, hermano. Qué tremenda la palabra que le dio el Señor a Josué, ¿va? Mira qué tremendo lo que le estaba diciendo. Josué, a ti te voy a dar una oportunidad que a todos les he dado. Nunca
se apartará de tu boca este libro de la ley para que hagas conforme a todo lo que en ella está escrito, y hasta entonces harás prosperar tu camino. Nadie te podrá hacer frente. Así como estuve con Moisés, estará contigo. Solo que guardes y pongas por obra a todos. Dios nos da la oportunidad. ¿Por qué Dios permitía que eso se cumpliera en ellos? Si Él es Dios, Él podía haber detenido aquello, pero no lo hacía. ¿Por qué? Porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces su correctivo va a ser aquello que va a cosechar. ¿Y por qué Dios permitía eso? Para que ellos vieran, y también nosotros, que solo en Él se encuentra la felicidad. Fíjese que cada vez que digo alguna cosa así, como esto último, que nos demos cuenta que solo en Él podemos encontrar la felicidad. Aquí ya vemos personas adultas, personas que hemos caminado mucho tiempo en el Señor, y podemos dar fe de que eso es una verdad. Solo Él realmente puede hacernos feliz. Solo por medio de Él realmente podemos vivir una vida más que vencedora. Note, yo he venido para que tengan vida. Él nos da la vida. Pero ¿de quién depende la vida abundante? La salvación no depende de mí. Yo he venido para que tengan vida. Él nos da la salvación. Pero dice, y tengan vida en abundancia. Esa vida en abundancia ya no depende de Dios. Ya depende de nosotros. Deuteronomio capítulo 32, si no me equivoco. Los he puesto. Delante de vosotros hay un camino de vida y un camino de muerte. Vosotros escogéis la vida abundante o la vida de miseria. Vosotros escogéis la libertad o la cautividad. Y empieza el Señor a decirle todo lo que tiene el camino de vida, pero también no les esconde todo lo que tiene el camino de muerte, antes de que ellos decidan, antes de que nosotros decidamos. No digamos, lo hice por ignorancia. ¿Cómo? Dios te enseñó todo lo que lleva el camino de muerte. De todos los árboles del campo puedes comer. De este árbol no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿No se lo dijo? Amén. Nosotros por eso somos enseñados por Dios. Si no hubiésemos sido enseñados por el Padre, no llegamos a Cristo. No es tic, es que ya sudando aquí se me bajan los lentes. Amén. Ellos dicen, ha sido una pesada carga. Mire qué tremendo. En el versículo 11, nos metiste en la red. Oiga, esto está hablando de la prisión. Esto está hablando de la cautividad. ¿Verdad que el Señor no los metió en la cárcel? El Señor no los metió a la cautividad. Y ellos le dicen, nos metiste en la red. Como que
sus hijos quisieran atribuirle la culpa a usted de su fracaso, o su desgracia, o de su miseria. Y usted dice, pero tú elegiste. Yo no te he echado de la casa, tú elegiste. Yo no te dije que renunciaras, tú renunciaste al trabajo. No es mi culpa que seas ignorante. Tú dejaste la universidad. Pues ese ridículo es el que nosotros hacemos con Dios. Nos metiste en la red. Qué tremendo, hermano. ¿Qué piensa usted de Dios cuando oye a su pueblo decirle y atribuirle a Él que Él lo metió en la cautividad? ¿O acaso el Señor, cuando estaba aquí, como el verbo hecho carne, subió al monte y vio las ciudades de lo alto y lloró diciendo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces tú que matas a los que te son enviados? ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste? Porque no estás dispuesta. Hermano, si tan solo el Señor nos mostró todas las veces que nos habló antes de nuestras locuras. Pero, perdone la expresión, pero nos valió. Como en estos días, hablaba con una persona y me dijo, es que mire esto. Entonces yo dejé que la persona dijera todo lo que quisiera. Y le dije, solo quiero hacer una pregunta. Gracias a Dios que la respuesta fue honesta. Quizás porque le permití que dijera todo lo que quisiera. Y le pregunto, ¿pero quién decidió esto? Ahí se cortó. ¿Quién decidió? ¿Quién eligió? Y me dijo, yo. ¿Y quiénes se opusieron en ese tiempo? ¿Quiénes se opusieron a que usted eligiera eso? Mis padres. Es que a algunos el Señor tiene que recordarnos nuestras decisiones pasadas. David fue un hombre que no olvidó esas estupideces y le dijo al Señor, de los pecados de mi juventud, Señor, no te recuerdes. Una enseñanza para nosotros. Acordémonos de nuestra juventud, acuérdese de sus mocedades. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. El Señor nunca, jamás ha puesto sobre nosotros pesada carga. Cuando ha dicho nunca he puesto sobre ti algo que tú no puedas sobrellevar, es que mi misericordia ha sido tan grande que no he permitido que todo lo que tú has decidido caiga sobre ti. Dios mío, yo creo que en 2 minutos termino de predicar porque no es que se me acabó el tiempo. Hermano, lo único que estoy tratando es tratar de comunicarle la palabra de Dios. Dios, disculpe, aquí estoy más por nosotros que por Dios, en el sentido de que Dios sigue siendo Dios. Él reina. Señor, tú reinas. El Señor no necesita que yo lo defiende, ni necesita mi ayuda. Nosotros necesitamos entender esta verdad. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza.
qué humillante ha sido cuando los hombres cabalgan sobre nosotros, mujer o varón. Y me llamaba mucho la atención porque dos cosas importantes aquí. Primero, es de que cuando los hombres cabalgan sobre hombres, son aquellos que han sido derribados en la batalla, heridos o muertos, y están en el campo de batalla, y los enemigos, los opresores, los que los han derribado, los que los han matado, todavía después de que están vencidos, pasan sobre ellos con sus caballos, sin ninguna misericordia de ninguna clase. Ya estás vencido, ya estuvo. No, cabalgaban sobre ellos. Has cabalgado sobre mí. Permitiste que... ¿Cómo? Y segundo, hombres, y ocupa aquí el salmista la palabra enosh, que es el hombre débil y de baja. No es el hombre glorioso de Dios, hecho por Dios, no es el hombre de Dios, sino es el hombre. Yo creo que anoté por aquí esa palabra, enosh. Al mortal débil que es lo mismo, al mortal débil y vulgar, es espantoso como hijo de Dios que el hombre vulgar cabalgue sobre mí. Un hombre vulgar. Nosotros siendo nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, venga un vulgar, un patán, un don nadie, un hijo del diablo, un hijo de Belial, y que nos avergüence y todavía cabalgue sobre nuestras espaldas. Y nosotros, Señor, ¿dónde está? ¿Por qué? Y Dios dice, no, tú así lo quisiste. Tú cediste los derechos. ¿O acaso Dios mandó a Elimelech a los campos de Moab? ¿Fue Dios quien lo mandó? ¿Que acaso Dios le dijo a Abraham que descendiera a Egipto? Hermano, contésteme. Que cabalguen. Has permitido que hombres vulgares cabalguen sobre nosotros. Y mira, hermano, yo le voy a decir algo. Ninguno de nosotros está exento de esto. Yo ya he sido humillado por vulgares y le he dicho al Señor, Señor, perdóname, ten misericordia de mí. O sea, yo, Señor, me he ganado esta pisoteada. Qué maravilloso es saber que Dios no es culpable de mi miseria ni de mi desgracia. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Oiga, pasamos por el fuego y el agua. Qué tremendo el agua. Éxodo 14, habían pasado el Mar Rojo y no se ahogaron. Y qué tremendo para ellos era de que ellos pasaron por el agua y no se ahogaron. Y cuando el ejército de Faraón se metió al agua, todos se ahogaron. Aunque también entraron a lo seco, pero se ahogaron. Qué tremendo. Mesach, Sadrach y Abednego, Ananías, Misael y Azarías, metidos a un horno calentado 7 veces más. Entonces eran 8.
Estaba 8 veces calentado, porque dice 7 veces más de lo normal. Ese 8 es porque Dios va a hacer un nuevo inicio en tu vida. Saldrás sin ataduras. Oiga, pasamos por el agua y pasamos por el fuego. Oiga, pasamos, no nos ahogó y no nos mató el fuego. Oiga, usted y yo que estamos igual que estos, que Dios no tiene la culpa, vamos a pasar. Vendrá el día que digamos, pasamos. El agua no nos ahogó y el fuego no nos mató, no nos destruyó. Dice la Escritura que se paseaban en medio de las llamas. Pasamos. Lindo eso, pasamos. Qué bendición cuando usted habla en su presente, en la actualidad habla de su pasado. Pasé. Aquí estoy contando que Dios fue bueno conmigo. Aquí viene lo maravilloso, que no voy a poder meterme en esto. Y nos sacaste. En contraste con todas las pérdidas que ellos habían tenido. En contraste con todo lo que les habían robado y les habían quitado y los habían despojado. Quedaron sin nada. ¿Y qué dice el Señor en su palabra en el versículo 12? 66:12. Y nos sacaste. Yo quiero esta noche dejar en su corazón que Dios lo va a sacar, no porque yo lo diga, no, porque Él lo dice. Lo va a sacar a abundancia. Lo va a sacar de la miseria, de la desgracia, de la pobreza. Y no solo lo va a sacar, sino que le va a dar con abundancia. Padre, gracias. En esta noche, Señor, porque de verdad eres bueno, Señor. Porque por medio de las aflicciones a las cuales nosotros nos metemos, somos probados como la plata y el oro en el crisol. Hermano, las gracias que Dios nos otorga, al ser ejercitadas con la prueba, se vuelven más fuertes y activas. Eso que Dios ya le dio, hermano, esa gracia, esos dones que Dios le ha dado, se vuelven más poderosos después que hemos sido pasados por el fuego y por el agua. Dice Hebreos 2:10 o Hebreos 12:10. Dice que esto nos va a ser de gran bendición, las disciplinas de Dios. Porque así somos hechos partícipes de la santidad de Dios. Así dice hermano, la epístola a los Hebreos 12:10. Quiero decirle algo, hermano, con todo lo que se ha enseñado, que las aflicciones y las angustias en su vida terminan bien. Pasamos. Terminan bien. Usted no perecerá. No importa que usted es responsable. Y si no lo es, todavía con más seguridad. La aflicción, la angustia nuestra termina bien, hermano. No son para muerte.
no son para destruirnos, es para consumir la escoria que hay en nosotros. No nos vamos a ahogar, porque Dios no lo permitirá. Y lo más lindo de todo, ese versículo número 12, que por grande que sean las tribulaciones, bendito sea Dios, que hay una salida. Y nos sacaste, eso sí fue cierto. Nos metiste, no era cierto. El nos sacaste sí era cierto, hermano, porque solo Dios nos puede sacar. No importa cuánto hayas perdido, no importa cuántos el diablo te haya quitado, no importa lo que haya comido la oruga, no importa lo que haya comido, devorado el saltón, no importa lo que haya devorado el revoltón, no importa lo que haya devorado la langosta, no por culpa de Dios, pero Él le va a dar abundancia. Y le dije, te voy a devolver, o sea, te voy a dar más de lo que se comió la oruga, más de lo que se comió el saltón, más de lo que se comió el revoltón, más de lo que se comió la langosta. No importa que hayan cabalgado sobre ti, te voy a levantar, te voy a sacar. Por eso, hermano, el postrer estado de Job fue mejor que el primero. Si usted profundiza en la vida de Job, se va a dar cuenta que no es el Job a los ojos humanos que presenta el primer capítulo. Empieza a ver una gran cantidad de detalles, mucha vanidad. Era necesario que Dios sacara esa escoria que había en la vida de Job. Era un hombre, pero no era un Enoch. Los Enoch se levantan contra nosotros. Cualquier patán, cualquier vulgar nos quiere destruir, pero Dios nos va a sacar a la abundancia. Si hay alguien que quiere aceptar al Señor esta noche, póngase de pie. Si hay alguien entre nosotros que necesita aceptar a Jesús, ¿hay alguien esta noche? Gracias, Padre, por tu palabra, por la fortaleza que nos traes, por la esperanza que nos aumentas en nuestro ser.